Bien, un polígono convexo va a ser convexo precisamente si alguna de sus diagonales, bien, o mejor dicho, si todas sus diagonales están en su interior. Todos los diagonales que se pueden trazar se encuentran en el interior. Bien, aquí, por ejemplo, aquí en el triángulo, por ejemplo, no hay diagonales, pero aún así es un polígono convexo. Bien, ahora, aquí en este otro polígono que está a su costado, vemos que sería un hexágono, ¿verdad? Un hexágono, tiene 6 lados. Si vemos que las diagonales que tú traces, bien, esto por ejemplo, esto por ejemplo, esto por ejemplo, si todas sus diagonales que tú traces están dentro de la figura, esta va a ser convexa, ¿de acuerdo? Convexa, ¿ok? Bien, solo eso. Recuerda, si un polígono va a ser convexo, si si las diagonales, si todas las diagonales generadas dentro del polígono, precisamente estas están dentro de la figura. Ok, si están fuera de la figura, no va a ser convexo. Bien, entonces, podremos decir ahora lo que es el polígono no convexo. Mira, esto es lo opuesto. Mira, va a ser no convexo si alguna de sus diagonales no está en su interior. Basta que una de sus diagonales no esté en su interior para que este polígono sea no convexo. Bien, o cóncavo también se lo puede decir. Ok, mira, si yo trazo la diagonal que era, es el segmento que tiene por extremos dos vértices, ¿verdad? No consecutivos. Ah, por ejemplo, este de aquí y este de aquí son no consecutivos, ¿bien? Entonces yo puedo trazar una diagonal, ¿verdad? A ver, aquí. ¿Y está dentro de la figura? ¿Está aquí dentro? No, ¿verdad? Está afuera, ¿cierto? Entonces, este polígono que es no convexo, ¿ok? O cóncavo también le dicen. Lo mismo ocurriría aquí, ¿verdad? Tenemos aquí dos vértices, bien, dos vértices. ¿Qué son estos vértices? Son, no son no consecutivos, ¿verdad? Entonces, si trazamos la diagonal, está fuera, ¿verdad? De la figura. Por más que acá haya un pedazo que esté dentro, quizás no, todo tiene que estar dentro de la figura, pero como está afuera, pues podemos decir entonces que es no convexo. Bien, listo. Ahora tenemos un polígono equilátero. ¿Qué es un polígono equilátero? Sencillo. Un polígono equilátero es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales, bien, todos sus lados congruentes. Todos sus lados tienen la misma medida, ¿ok? Solo sus lados, solo sus lados. Ahora, un polígono equiángulo, bien, recuerda esa palabra, equiángulo, bien, o ese prefijo equi, viene de igualdad, ¿verdad? Equivalencia. Equiángulo, que significa que ¿qué son? Todos sus ángulos internos son, pues, iguales, ¿de acuerdo? Iguales, todos sus ángulos internos son iguales. Ahora, veamos lo siguiente, un polígono irregular, ¿bien? Un polígono irregular. ¿Qué es un polígono irregular? Es aquel polígono que tiene todos sus lados diferentes, ¿de acuerdo? Todos sus lados diferentes, distintos, completamente distintos. ¿Ok? Listo. Bien, ahora veamos lo siguiente. Polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Es aquel polígono que tiene todas sus figuras, todos sus lados y todos sus ángulos iguales, ¿bien? Todos sus lados van a ser iguales, ¿cierto? Y todos sus ángulos también van a ser iguales, ¿bien? Entonces, ¿qué es un polígono regular? A ver, podemos decir entonces que un polígono regular, ¿bien? Un polígono regular, ¿qué sería? Es aquel polígono que tiene todos sus lados como iguales, ¿cierto? Claro, iguales. Ahora, eh, polígono irregular, bueno, eso ya mencionado, ¿cierto? Eso no debería estar ahí. Bien, ahora vemos lo siguiente. Las propiedades, mira. Primera propiedad. El máximo número de diagonales trazadas desde un solo vértice, va a ser la cantidad de lados, bien, n representa la cantidad de lados, menos 3, ¿ok? Esa va a ser la cantidad máxima de diagonales que se puede trazar a partir de un vértice. Por ejemplo, si tenemos un polígono de 6 lados, bien, entonces la cantidad de el máximo número de diagonales trazadas desde solo un vértice van a ser 6, bien, la cantidad de lados menos 3. Entonces sería 3, ¿verdad? 3 diagonales como máximo se pueden trazar. Ahora el siguiente, mira, el número total de diagonales. ¿Cómo se calcula el número total de diagonales de un polígono? El número total de diagonales de un polígono se puede averiguar de la siguiente forma. Es la cantidad de lados, o sea, n, por
paréntesis, n menos 3 sobre 2, ¿ok? N por n menos 3 sobre 2, donde n viene a ser el número de lados, ¿verdad? El número de lados. Si es un hexágono serían 6 lados, si es un heptágono serían 7 lados, si es un octógono serían 8, ¿de acuerdo? Si es un dodecágono, pues sería un polígono de 20 lados, ¿verdad? Claro. Bien, ahora, en los polígonos convexos, en los polígonos convexos, la suma de las medidas de los ángulos internos es de ¿cuánto? Se calcula de la siguiente forma, mira. En cualquier polígono convexo, la suma de sus ángulos internos, la suma de sus ángulos internos, sean diferentes o iguales, la suma de sus ángulos internos se va a calcular de la siguiente forma. Va a ser 180 grados, bien, multiplicado por, bien, el factor va a ser n menos 2, o sea, la cantidad de lados menos 2, ¿de acuerdo? Sería 180 por n menos 2, la suma de los ángulos internos de un polígono convexo, ¿de acuerdo? Convexo, convexo. Ahora, en el siguiente, en el cuarto, bien, en todo polígono convexo, la suma de las medidas de los ángulos externos siempre va a ser de 360 grados, bien, sexagesimales. Acuérdate, los ángulos externos, la suma de la medida de los ángulos externos siempre va a ser 360 grados. Los de aquí, ¿verdad? El de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. Él no, ¿cierto? Él es interno, él es interno, él es interno, no. Solo serían los externos, ¿cierto? Solo serían el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. Sea la cantidad que sea de ángulos externos, todas estas siempre van a sumar 360 grados. Acuérdate de eso. Bien, ahora veamos lo siguiente. En el polígono de equiángulo, mira, que era un polígono de equiángulo que tenía sus ángulos como eran iguales, ¿verdad? Iguales. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la medida del ángulo exterior? Bien, si la medida de los ángulos externos son iguales, pues los ángulos externos también van a ser iguales, porque ese ángulo, ¿no? Hace referencia a los ángulos internos como externos. Entonces, ¿cómo se calcula la medida de un ángulo exterior? Se calcula mediante un cociente, mira. Sería 360 grados, es decir, 360 grados entre quién? Entre la cantidad de lados, ¿bien? Si fuese un triángulo, si yo quiero la cantidad, o bueno, el ángulo exterior sería 360 entre 3, ¿verdad? La medida del ángulo exterior, ¿cómo se calcula? Sería 360 entre 3, ¿bien? 360 entre 3, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es? 360 entre 3, ¿cuánto es 360 entre 3? Sería 120, ¿verdad? 120, claro. Ahora, la medida del ángulo interior ahora, ya no exterior, interior ahora, interior. Se calcula de la siguiente forma, 180 por n menos 2 por n menos 2, acuérdate, 180 por n menos 2, todo esto dividido entre la cantidad de lados, ¿verdad? O sea, n, ¿de acuerdo? En un polígono equiángulo. Bien, ahora vamos a terminar con esto. En el polígono regular, mira, un polígono regular es aquel que tiene sus lados iguales y sus ángulos respectivamente iguales, ¿ok? Ok, polígono regular es aquel polígono que tiene sus lados iguales y sus ángulos internos y externos respectivamente iguales, ¿ok? Es decir, todos los internos tienen la misma medida. Ahora, todos los externos tienen la misma medida, pero obviamente distintos a los de los internos, ¿verdad? Claro. Todos los externos, por ejemplo, si fuesen 120, pues los internos serían ¿cuántos? 60, ¿verdad? Todos serían 60. Ahora, mira, veamos esto de acá. Mira, aquí ha salido mal. Olvídate esto, olvídate esto. Vamos a corregirlo. Mira, la suma de los ángulos externos, ¿bien? ¿Cuánto nos va a dar siempre? 360, ¿cierto? 360 grados hexagesimales. Recuerda eso. Bien, listo. Ahora, el ángulo interno, este ángulo central se le conoce, perdón. Ángulo central, este que está justamente aquí, que parte del centro. Este es el centro, ¿ah? El centro del polígono. Bien, el centro, ese ángulo alfa se calcula de la siguiente forma. 360 entre la cantidad de lados. Y precisamente ese ángulo central también va a ser igual al ángulo externo, ¿bien? Al ángulo externo. Alfa es igual a E, ¿bien? Esos dos ángulos van a ser iguales. El ángulo central va a ser igual al ángulo externo.
¿Ok? ¿Cómo se calcula? Se calcula como 360 entre la cantidad de lados. 360 entre n. ¿Ok? Recuerda, la suma de los ángulos externos nos da siempre 360 grados. Ahora, si yo quiero el ángulo interno, bien, el ángulo interno, ¿cómo se calcula? Es de la siguiente forma. 180 por n menos 2 ¿sobre quién? Sobre n. Bien. Todo esto que te estoy mencionando se cumple en un ángulo, perdón, en un polígono regular, ¿de acuerdo? En un polígono regular. Bien, solo el polígono regular tiene ángulo central, ¿ah? El cual se calcula de esta forma. ¿Recuerdas? 360 entre la cantidad de lados. Y precisamente esa forma de calcular también es el ángulo externo. El de acá, ¿verdad? El ángulo externo. Listo. Bien, a ver, ahora vamos a hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con los ejercicios. A ver, nos vemos.